Um, let's start with Trump's 100 days. Empecemos con los primeros 100 días de Trump. Por supuesto, él es muy But to positivo. be honest, Pero para I ser think sincero, yo diría que no han sido unos 100 días tan buenos porque sus últimos datos en las encuestas son bastante malos y el PIB del primer trimestre es de un menos 0,3%. Ahora bien, si escuchas a Peter Navarro, esto es lo que dijo. Es la mejor cifra negativa que he visto en mi vida. Y los mercados deben mirar más allá de la superficie de ese dato. Cuando eliminas los inventarios y los efectos negativos del aumento de las importaciones debido a los aranceles, tienes un crecimiento del 300. Así que incluso en esa declaración tan positiva, admitió los efectos negativos de los aranceles. the negative effects of the tariffs. So that tells you, how bad it is. Eso te dice lo grave que es. And then in terms of the Y tariffs, en cuanto a los aranceles, otra cosa es que la Casa Blanca publicó su celebración por los 100 días. Y ahí enumeraron a todos los senadores y miembros del Congreso, personas destacadas, que le felicitaron. Ni una sola palabra sobre los aranceles fue mencionada. Les oyes decir, oh, felicidades, estos han sido los mejores 100 días, bla, bla, bla. Nadie mencionó nunca los aranceles, lo cual es muy extraño. Si piensas en sus 100 días, eso es una parte importante y nadie menciona los aranceles. No es suficiente eso para decirte que la gente está muy inquieta. Incluyendo personas de su propio partido y que no están muy contentos con aranceles. ¿Podemos decir eso? not very happy about tariffs. Can we say that? You're absolutely correct. You are completely right. By the way, what you said. Tienes toda la razón. Estás completamente en lo cierto. Por cierto, lo que dijiste sobre el comentario absolutamente absurdo de Peter Navarro es totalmente acertado. De hecho, permíteme decir que tienes unas habilidades forenses muy altas. Es el tipo de cosas en las que los abogados son buenos. Detectar que lo que se está diciendo es en realidad un disparate. Y bueno, si alguna vez has querido ser abogado, obviamente tienes las cualidades para ello, porque tienes toda la razón. Encontrar algo positivo en el hecho de que todo el mundo estaba en pánico y salió corriendo a comprar productos a toda prisa, porque estaban preocupados por lo que iba a pasar cuando se aplicaran los aranceles. Y ver esto como algo positivo es grotesco. Es ridículo. Is grotesque. It is ludicrous. It does suggest that there's been, as one might expect, Esto sugiere que ha habido, como cabría esperar, un gran acopio de reservas en Estados Unidos. Pero también indica una gran incertidumbre y mucho miedo. Y apunta a un panorama que se está deteriorando significativamente de cara al futuro. Y tienes toda la razón. Quiero decir, hay un coro de elogios para el presidente y sus logros, pero nadie quiere hablar de los aranceles, porque por supuesto, los aranceles son una enorme vergüenza. Y voy a decir esto, creo que estos 100 días han sido desastrosos. Tengo la sensación de que esta presidencia se está desmoronando, en realidad lo cual no me alegra. Quiero decir, Biden no me gustaba nada. Esperaba que esto supusiera un cambio a mejor. Creo que Trump ha tenido algunas buenas ideas. Creo que parte del trabajo que ha hecho Doug ha sido interesante. I think some of the work that Doge has done has been interesting, but I think ultimately everything that Trump has Pero creo que en última instancia, todo lo que Trump se ha propuesto hacer está saliendo mal porque ha abordado todo de una manera completamente equivocada. Y se puede ver cuál es el hilo conductor, lo que muestra por qué está yendo mal. En lugar de adoptar un enfoque colaborativo para resolver problemas, ir a China, reunirse con Xi Jinping, decir, mire, tenemos este desequilibrio comercial. Me está creando grandes problemas políticos en el Medio Oeste. Necesitamos empezar a reconstruir nuestras industrias. Veamos si podemos encontrar una vía a seguir. Han intentado hacer algo así. O, ya sabes, si quieres intentar avanzar hacia los aranceles, he hablado de cómo se podría hacer eso. Pero aún así seguir hablando en la toma de decisiones. En lugar de enviar a tu enviado a Moscú para discutir, mire, entendemos que su ejército avanza en Ucrania cada día. is advancing in Ukraine every single day. What can we do that ¿Qué podemos hacer para persuadirte de que pares? ¿Qué hace Trump? Él propone planes propios. No los presenta a la otra parte. Dice, esto es lo que hay. ¿Lo tomas o lo dejas? Voy a aumentaros los aranceles primero al 10%,
luego al 20%, después al 54%, luego al 125%, al 145% y después al 245% en algunos productos. Y os llama de todo tipo de cosas terribles. Les dice a los rusos, este es mi plan, lo tomáis o lo dejáis, y si no lo hacéis os impondré todas estas sanciones secundarias. Y por supuesto, el resultado de todo eso es que nadie está dispuesto a ayudarle, nadie puede ayudarle, y todo empieza a salir mal, exactamente como cabría esperar. Wrong. Absolutely. As you would expect it would. Now, the other day I was reading, El otro día leí que el emperador chino tiene una larga tradición. Sea cual sea el emperador del que hablemos, la mayoría de ellos tienen una larga tradición, que consiste en que reciben lecciones una vez que se convierten en emperador. Es decir, reciben lecciones cuando son príncipes herederos, pero luego una vez que se convierten en emperador, el Huangdi, continúan recibiendo lecciones de historia, que forman una parte muy importante de su rutina diaria. Me parece que es una muy buena que fue de ello. Pero si Trump es lo que defects en de rey que es. to have some regular history lessons. So, for example, now before he's going to take Así que, por ejemplo, ahora, antes de que vaya a tomar una gran decisión política sobre aranceles, que es algo importante, ¿verdad? Esta política arancelaria es un asunto enorme. Antes de tomar una decisión así, debería hablar con algunos historiadores sobre los aranceles en la historia de Estados Unidos y en todo el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué hacen los aranceles y cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Crees que necesita algunas lecciones de historia y alguien con quien pueda debatir estas cuestiones antes de decidir para aprender del ejemplo del emperador chino? before he make a decision to learn from the Chinese emperor? Well, can I first of all tell you something which is just Bueno, de acuerdo. Primero, puedo decirte algo, ya que mencionaste el hecho de que el Huangdi solía recibir lecciones de historia. Lo que voy a decir no es polémico. No hay ninguna nación en la Tierra que tenga una narrativa histórica mejor que China. Quiero decir, los registros chinos son excepcionales. Tienen las historias dinásticas que se remontan a la época de la dinastía Qin. Hay registros que van incluso más atrás. Los anales de primavera y otoño, todos estos. Ningún país tiene ese sentido de una historia que tiene China. Y eso por sí influye en todo lo que hacen sus líderes políticos. Everything that its political leaders do. And that sense of history gives China Y ese sentido de la historia le da a China ese sentido de la política de Estado que posee. Obviamente, hay muchos otros factores también, pero el simple hecho de que los chinos tengan este sentido de la historia explica en gran medida cómo llevan a cabo su política exterior, su diplomacia y muchas de las otras cosas que hacen a nivel interno. ¿Y por qué? Ya sabes, están bien informados y son juiciosos en la forma en que actúan. Me temo que en Occidente es completamente diferente y en ningún lugar más que en Estados Unidos. Originalmente me formé, como quizás sepas, como historiador. Quiero decir, esa es mi primera y mayor pasión. Pero la historia nunca se ha tomado muy en serio en ningún lugar de Occidente. But history has never been taken very seriously anywhere in the West, and it is completely downplayed now. Y ahora se minimiza completamente. Quiero decir, apenas se enseña ya en las escuelas británicas, lo cual me parece asombroso. Pero es cierto. Y en cuanto a los estadounidenses, nunca existen en el tiempo histórico, siempre existen en el presente. Y cuando tienen historia, es puramente, quiero decir, propaganda y Hollywood y todo eso. Así que hoy hemos tenido este comentario absolutamente idiota en Truth Social de Trump, que dice que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial completamente solo, que desempeñó con diferencia el papel más importante y que nadie más tuvo ningún papel significativo en ella. Y él puede escribir todo eso en Truth Social. Y nadie en la clase política de Estados Unidos ni en la clase política de Europa dice que esto es completamente ridículo. ¿De qué están hablando? Quiero decir, él puede hacerlo. Así que sí, tienes toda la razón. Debería haber. Cuando tomas una decisión como esta, de este tipo, una decisión enorme para cambiar toda la política comercial de Estados Unidos,
Obviamente te sientas, lo investigas, consultas con expertos, lo discutes y ya sabes, haces todas las simulaciones, haces todos los modelos. Incluso podrías probarlo en algunos lugares. Quiero decir, haces el tipo de cosas que te puedo asegurar con total certeza. You do the kind of thing that I can tell you for an absolute fact. China absolutely does do. China, por supuesto, hace eso. Y obviamente uno se informa sobre el proteccionismo en el pasado, como dijiste, sus puntos fuertes, sus debilidades, sus éxitos, sus fracasos, sobre el enfoque que tuvieron hacia el proteccionismo, especialmente en Estados Unidos, que es el país ejemplar en este sentido. Pero claro, en la América de hoy, Donald Trump, ¿esperas que haga algo así? Por supuesto que no. Nunca lo hará. Jamás lo entenderá. Eso no es en absoluto lo que él hace. Sabe un poco sobre William McKinley. Y como sabes, como todo el mundo sabe, las personas más peligrosas son aquellas que saben un poco sobre algo y asumen que por eso saben muchísimo. Ahora, algunos republicanos están muy preocupados por las elecciones de mitad de mandato, aunque todavía falte mucho tiempo, pero hay personas que ven que sus propios números en las encuestas están muy ajustados y temen que, para cuando lleguen las elecciones, los efectos negativos de los aranceles se hagan realidad. Una señal que se puede ver es que Rand Paul, aunque él mismo está a salvo, como libertario, simplemente no le gusta este tipo de cosas en principio. Así que propuso una ley, pero fracasó. Ocurrió 49 a 49. Básicamente lo que intentaba era revocar declaraciones de emergencia. Fue entonces cuando Trump emitió la orden ejecutiva para los aranceles. Se supone que debe pasar por el Congreso cuando se imponen aranceles, pero él declaró una emergencia, y así fue como utilizó una orden ejecutiva para imponerlos. Rand Paul intentó quitarle ese poder, pero fracasó en el Congreso. Hubo 3, creo, republicanos que votaron con los demócratas en esto, y uno de los patrocinadores, de hecho, es Rand Paul, que es republicano. Así que eso ya te da una idea. Quiero decir, ¿crees que los republicanos como partidos están realmente muy divididos respecto a todo este asunto? Creo que están absolutamente aterrados, pero también tienen miedo de Donald Trump. Ese es el problema. La cuestión es que el Partido Republicano, la mayoría de ellos, el ala más establecida del partido, no quería a Donald Trump cuando fue elegido por primera vez, e hicieron todo lo posible para hundirlo. Y para su asombro y consternación, él regresó y ganó las elecciones. Sus oponentes dentro del Partido Republicano han sido marginados y derrotados, personas como Mitch McConnell. Así que cada republicano piensa para sí, mira, veo que esto nos está llevando a un desastre absoluto, pero si rompemos con Donald Trump ahora, él todavía tiene un enorme apoyo detrás de él. Además, es un líder político que nunca olvida y es vengativo. Y esto podría ser tan perjudicial para nosotros como lo sería romper con él. Y sospecho que lo que está ocurriendo en este momento en Washington es que hay muchas conversaciones angustiadas en los pasillos, en los bares y restaurantes, en todo tipo de lugares, en las habitaciones de hotel. La gente se pregunta, ¿qué vamos a hacer? Porque la preocupación es que si esperan demasiado, entonces será demasiado tarde. Las elecciones de mitad de mandato estarán encima y el daño económico será peor, irrecuperable. Pero lo que también temen es que si actúan demasiado pronto, entonces les saldrá el tiro por la culata de forma horrible en términos políticos. Trump los señalará y dirá, mirad, sois unos traidores a la causa, y serán humillados y todo ese tipo de cosas. Rand Paul es muy inusual porque siempre ha estado fuera de la corriente principal. Nunca me ha dado la impresión de ser un líder político ambicioso por convertirse en alguien importante en la política, como lo son tantos otros. Y eso le da un gran poder. Además, tiene razón, por cierto. Este uso de normas de emergencia que se crearon hace 50 años para básicamente legislar aranceles
es una violación masiva de los principios constitucionales de Estados Unidos. El Congreso tiene claramente el poder, el único poder según la Constitución, de imponer aranceles de este tipo. Y el hecho de que el propio Congreso esté de brazos cruzados y permita que esta catástrofe se desarrolle, dice mucho sobre el estado de la política estadounidense actual. Tells you so much about the state of American politics today. One thing I also noticed that they overall. Una cosa que también he notado es que, en general, creo que ambos partidos prestan mucha más atención a las grandes empresas. Conozco a algunos propietarios de pequeñas y medianas empresas y en los últimos días, casualmente, he hablado con algunos de ellos. Todos estaban preocupados, de verdad lo están, y parece que a nadie le importan. Por ejemplo, hubo un informe que decía que Walmart, Target y Home Depot tuvieron una reunión con Trump en la Casa Blanca. Después de eso, Se informó en China que todas estas empresas contactaron a sus proveedores en China y les dijeron que reanudaran la fabricación y el envío de productos a Estados Unidos. Dijeron, déjanos solos ocuparnos de los aranceles. To the United States, and they said, "Let us taking care of the tariffs. You just ship them." Well, Simplemente los envías. bueno, eso hace que la gente se pregunte si Trump les dio algunas exenciones o algún tipo de garantía de que sus productos podrían entrar sin problemas. Pero eso solo castiga a las empresas medianas y pequeñas, porque ellas no tienen la atención de Trump. Exacto. Y aunque mires los informes de los medios, dicen cosas como que UPS está recortando 20,000 empleos debido a los aranceles. Es grave. Al mismo tiempo, La mayoría de los empleos, 2/3 de los empleos en Estados Unidos, son creados por pequeñas y medianas empresas. Y nadie está hablando siquiera del hecho de que estas empresas están sufriendo ahora. Quiero decir, es serio cuando hablo con ellas. ¿No lo crees? when I'm talking to them, don't you think? You're absolutely right. And I'm going to make a guess that the people who. Tienes toda la razón. Y voy a aventurarme a decir que las personas que dirigen esas empresas estaban probablemente entre las más propensas a votar por Donald Trump. Quiero decir, supongo que este tipo de personas, como suelen ser quienes dirigen negocios, tienden a ser conservadoras, a estar del lado republicano. No quiero decir que todo el mundo sea así, pero sospecho que hay un número significativo. Así que es su propia base electoral la que está siendo afectada por todo esto. Pero tienes toda la razón. Pero si se me permite decirlo, este no es solo un problema de Trump. Es un problema de la política en Occidente en general. Problem with politics in the West altogether, as the political systems have atrophied. A medida que los sistemas políticos se han atrofiado y los partidos políticos en todo Occidente han dejado de funcionar como tales, los contactos, ese sistema de tensión que solía existir, por el cual las preocupaciones de la base se trasladaban hacia arriba hasta las personas en los niveles más altos, ya no existe. Ahora bien, no sé lo suficiente sobre China, así que aquí podría estar completamente equivocado, pero sí sé cómo funcionaba en la Unión Soviética, donde si había problemas, la gente solía acudir a su comité local del partido y decir, tenemos problemas, estos problemas, y se enviaban hacia arriba. Y por supuesto, lo que finalmente ocurrió fue que como el sistema se atrofió en la cima, la gente dejó de escuchar. Atrophied at the top. People didn't listen. But I mean, there was anyway a mechanism there. Pero quiero decir, había de todos modos un mecanismo allí para transmitir información hacia arriba. Y sospecho que en China no solo existe, sino que está mucho más desarrollado de lo que estuvo en la Unión Soviética en cualquier momento. Eso ya sabes, probablemente no solo los comités locales del partido, todo tipo de otros organismos. Sé que China es muy rica en estas correas de transmisión, por así decirlo. Pero en Occidente apenas existen ya. Quiero decir, los partidos políticos. Su afiliación se ha desplomado. Su base de apoyo se ha derrumbado. Y como bien dices, las cámaras de comercio, todas estas cosas han quedado ensombrecidas por estos gigantescos monopolios plutocráticos y oligárquicos que son capaces de monopolizar toda la atención porque tienen el dinero. Son la clase donante. Because they have the money. They're the donor class. You're right. The Chinese government pays a Tienes lot of razón. attention to- El gobierno chino presta mucha atención a la gente en todos los niveles, las pequeñas empresas, por supuesto. De hecho, hacen encuestas todo el tiempo y tienen grupos de discusión.
mantienen conversaciones con estos grupos de forma constante. Y luego, para los individuos, para los ciudadanos, cada ciudad tiene sus propias líneas directas y puedes llamar en cualquier momento y simplemente informar. Por ejemplo, vale, aquí hay una carretera que necesita reparación, cosas así. Y sí que las reparan. Simplemente, no hay nada parecido en Europa, diría yo. Quiero decir, la idea de una línea directa, que las ciudades tengan líneas directas. O sea, si tienes un problema, puedes llamar a la línea directa y te arreglan algo. Vamos, díselo a la gente en Reino Unido, se quedarían asombrados. Pero bueno, continúa, te he interrumpido. Bueno, eso es lo que me dijeron mis padres. Dijeron, ya sabes, que si hay algunos lugares en los que no han... No, estoy seguro de que es cierto. Sí, bueno, quiero decir, ves los resultados. Lo sé, absolutamente. Estoy completamente seguro de que eso es cierto. No tengo ninguna duda de que es absolutamente correcto. Pero ya sabes, así no funciona Occidente hoy en día. La idea de llamar a líneas directas, quiero decir, el Servicio Nacional de Salud en Reino Unido tiene una línea directa a la que tengo que llamar de vez en cuando hay algún problema con mis hijos y espero alrededor de un día para recibir una respuesta. No estoy exagerando. Y la respuesta invariablemente es, vaya a su hospital local y haga cola otras 5 horas con su hijo. Así es como funcionan las líneas directas, no solo en Reino Unido, por cierto, sino en toda Europa. Así que quiero decir, esto es algo completamente diferente. Pero volviendo a tu punto principal, es absolutamente cierto. Tenemos una situación, ciertamente en Estados Unidos y definitivamente en Europa, donde ahora son los privilegiados con contactos los que tienen acceso al gobierno y provienen invariablemente de las grandes industrias, de los grandes negocios. Y los de fuera no tienen ningún acceso. India y Pakistán. Así que Modi dio carta blanca al ejército indio para actuar. ¿Qué significa eso? Y luego Pakistán también afirmó que tiene información creíble de que India atacará en las próximas 36 horas. Eso fue hace como un día, según se informa, Pakistán dijo eso. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es solo retórica o...? Bueno, te adelantaste a lo que iba a decir. Espero que eso sea solo retórica, porque decirle a tus Fuerzas Armadas, en una confrontación con otra potencia, que además es una potencia nuclear, que tienen las manos libres para hacer lo que quieran, me parece increíblemente imprudente. Quiero decir, esto requiere absolutamente liderazgo político. Y lo que debería suceder es que Modi debería estar en contacto con sus homólogos en Islamabad. Debería estar llamando al primer ministro y al presidente de Pakistán. De hecho, debería haber incluso una reunión entre ellos para ver si toda esta situación puede ser controlada. Pero creo que todavía estamos en gran medida en la fase de la retórica. Y el peligro es que la retórica se descontrole, con consecuencias terribles, que espero que no lleguemos a ver. Pero ambos están bajo mucha presión por parte de sus propios países, ¿verdad? Esa es la parte difícil, creo, muchas veces. Aunque quizá ninguno de los dos quiera realmente entrar en una guerra seria y dura, ambos están sometidos a una enorme presión, ¿no? Me temo que eso es absolutamente cierto. Quiero decir, he hecho algunos programas en The Duran, en mi propio canal, sobre este tema, y he intentado ser lo más objetivo e imparcial posible. La ira que se dirigió hacia mí por parte de personas de ambos bandos, cada uno culpándome de estar del lado del otro, fue simplemente extraordinaria. Ahora, he oído que incluso hubo algunos enfrentamientos entre indios y pakistaníes en Gran Bretaña, ya sabes, entre la gente que vive allí. Ah, sí, vale, así que vale. Me temo que eso es absolutamente cierto. Quiero decir, una gran comunidad india y una comunidad pakistaní aún mayor, y lamentablemente son distintas entre sí,
tienden a apoyar políticas diferentes y no son amistosos entre ellos. Estas cosas suelen estallar. Okay. BRICS foreign minister, they had a meeting in Brazil. Los ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS mantuvieron una reunión en Brasil, pero no lograron emitir una declaración conjunta. Parece que hay un desacuerdo sobre el lenguaje relacionado con la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Al parecer, Brasil, India y Sudáfrica tienen aspiraciones de larga data para unirse al Consejo de Seguridad. Pero cuando se trató de incluir eso en la declaración conjunta, Egipto y Etiopía se opusieron firmemente. ¿No creen que los BRICS sean el foro adecuado para impulsar algo así? ¿Cuál es tu opinión al respecto? What's your take on that? I agree with Egypt and Ethiopia. Estoy de acuerdo con Egipto y Etiopía. Quiero decir, en lo que a mí respecta, BRICS, en lo que debe centrarse es en el comercio y en desarrollar el sistema comercial, que es de lo que se trata en este momento. Esa es la prioridad. La reforma del Consejo de Seguridad puede esperar, y la razón por la que lo digo es porque no puede haber reforma del Consejo de Seguridad de todos modos, a menos que las potencias occidentales básicamente suavicen su oposición a ello. Las potencias occidentales están totalmente en contra de la reforma del Consejo de Seguridad porque tienen una superioridad arraigada en el Consejo, que es un vestigio de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, es absurdo que Reino Unido y Francia sean ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que un país como India o un país como Brasil no lo sea. Siento mucha simpatía por su posición. Pero entrar en debates sobre este tema es inútil hasta que Occidente cambie su postura. Es una pérdida de tiempo y energía. Y el país con el que India, Brasil y Sudáfrica deberían estar hablando, ante todo, es Estados Unidos. Por cierto, en su momento, India fue tratada de una manera sumamente humillante. Recuerdo que esto fue durante la época de Obama. Su representante era el turno de la India de tener a su embajador en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Y Obama decía, ya sabes, vamos a vigilar lo que hagas y cómo votes, y consideramos esto como una lección para ver si estás cualificado para ser miembro del Consejo de Seguridad. Esto es Estados Unidos, quiero decir, tratando a la India, un país con una civilización milenaria, como a un alumno que debe responder a las preguntas del examen que pone el profesor. Era absolutamente absurdo, pero ahí es donde reside el problema. Hemos hablado de esto antes. Creo que tanto Francia como Reino Unido no van a ceder sus asientos allí. Absolutamente no. Mientras tanto, también pienso que, por ejemplo, parte de la razón por la que Egipto y Etiopía se oponen es que Sudáfrica, supongo, asume que debería unirse al Consejo de Seguridad de la ONU para representar a África. No estoy seguro de que Egipto y Etiopía estén de acuerdo en que Sudáfrica deba ser el país que represente a África. Lo mismo ocurre con Brasil. Ahora, Brasil asume que como es el país más grande de Sudamérica, debería ser el representante, pero Brasil es el único país que habla portugués. El resto de Sudamérica habla español. No estoy seguro de que los demás países estén de acuerdo con solo Brasil puedes representarnos. Creo que probablemente es más complicado que simplemente que las potencias occidentales no quieran ceder sus asientos. Por esa razón, como hemos hablado, probablemente sea mejor dejarlo como está. ¿No crees? Absolutamente. Quiero decir, si hay un consenso sobre la reforma del Consejo de Seguridad, entonces podemos avanzar con ello. Y después podemos empezar a analizar todas estas cuestiones. En este momento no existe tal consenso. No se trata solo de que los británicos y los franceses nunca renunciarán a sus derechos de ser miembros permanentes. Es que no quieren miembros adicionales en absoluto. Porque si hay miembros adicionales, entonces la posición de Gran Bretaña y Francia en el mundo se verá diluida y dejarán de ser considerados países importantes. Y en lo que respecta a Occidente, Occidente perderá su mayoría incorporada en el Consejo de Seguridad.
La forma en que funciona el Consejo de Seguridad es que hay 3 miembros permanentes que, por supuesto, son occidentales. Permanent members who are, of course, Western. You have elections to appoint other Tienes elecciones para nombrar a otros representantes de otras regiones. Europa es una. Así que siempre obtienes, de hecho creo que obtienes 2 estados europeos más. Así que de 3, inmediatamente se convierte en 5. Y entonces puedes manipular votos en todo tipo de otros lugares, y finalmente logras conseguir casi siempre una mayoría pro-occidental en el Consejo de Seguridad. Puede que no refleje la composición de la Asamblea General, pero así es como funciona el Consejo de Seguridad. Si empiezas a introducir nuevos miembros como India, Brasil, Sudáfrica u otros, entonces ya no tendrán esa mayoría incorporada. Así que aquí es donde surge la oposición de Occidente. Ahora, en cuanto a lo que se podría hacer, he visto todo tipo de sugerencias. Quiero decir, Brasil e India son países muy grandes. Solo por esa razón, quizá deberían ser miembros del Consejo de Seguridad. Pero también podrías tener organizaciones como la Unión Africana, la ASEAN, la Liga Árabe tal vez y la Organización de Estados Americanos o la que sea, quizá deberían estar representadas. Pero ya sabes, estos no son temas para debatir ahora. Primero, hay que ponerse de acuerdo en reformar el Consejo de Seguridad, y estamos muy lejos de ese punto. Tener estas discusiones ahora es una completa pérdida de tiempo. Todo lo que hace, como bien dices, es crear divisiones y desacuerdos sobre algo que es puramente hipotético. Estoy de acuerdo contigo. De todos modos, es un poco sorprendente porque la reunión es en Brasil. Uno pensaría que querrían que la reunión fuera un éxito, ¿no? Así que no lograr una declaración conjunta no es muy exitoso. Y sin embargo, Brasil es quien aparentemente envió una carta aún más contundente a Egipto sobre este tema. Y Egipto dijo que no iban a aceptar ese tipo de lenguaje, algo así. Creo que es un poco sorprendente. No me sorprende. Quiero decir, creo que esto es muy propio del carácter del presidente Lula, que tiene una opinión muy alta de sí mismo. No le tengo hostilidad. Creo que ha hecho muchas cosas buenas y que quizá ha sido el presidente más exitoso de Brasil, que bueno, al menos yo recuerde. Pero tiene defectos, digamos, como diplomático. Pero Wang Yi y Lavrov tuvieron una reunión. Creo que esa reunión fue bastante bien. Sí, absolutamente. Quiero decir, aparte de todo lo demás, no solo los rusos y los chinos tienen ahora una asociación estratégica muy fuerte, sino que está absolutamente claro que ambos líderes se consideran amigos. Existe una química personal entre ellos que les permite trabajar bien juntos, lo cual ya sabes, incluso entre países amigos, no siempre ocurre. Puede que haya 2 países que sean muy amigos, pero sus ministros de exteriores quizá no tengan ese tipo de química. Pero está claro que Lavrov y Wang Yi sí tienen. Realmente, se gustan, es extramucho. Personalmente, y que te esforzas tanto y pretendo aborrecer. Is going to move on and move forward. De nuevo, tuve una conversación muy difícil con una persona británica que dijo, bueno, ¿no entiendes que lo único que está pasando es que China está tomando el control de Rusia y que Rusia se está convirtiendo en parte de la Gran China? Lo que siempre les digo a estas personas es, en primer lugar, que eso no es cierto, de todos modos. Pero si eso es lo que está ocurriendo, si realmente fuera eso lo que está ocurriendo, bueno, los chinos lo están haciendo de una manera extremadamente inteligente y sin herir el respeto propio ni la dignidad de los rusos, mientras que lo que vosotros realmente queréis es tomar el control de Rusia. Y los que de verdad están intentando convertir a Rusia en un estado vasallo y en un satélite, sois vosotros mismos. Sí, los europeos sí les encantaría. Por cierto, los rusos se dicen esto entre ellos. Lo dicen tanto sobre China como sobre Occidente todo el tiempo.
Quiero decir, lo entienden muy bien. Recuerda que tuvieron que tratar con los estadounidenses. Remember, they had to deal with the Americans. Yeah, the Europeans would love to. Sí, a los europeos les encantaría, primero, dividir Rusia, ¿verdad? Creo que incluso tenían un mapa como de 6 estados o algo así, y luego controlarla gradualmente. Supongo que el propósito de dividir es conquistar, ¿no? Así puedes conquistar uno tras otro. Supongo que ese es el plan. One after another, I guess. That's the plan. Exactamente. So they are I'm sure one of the things they talk Así about que is ellos están... May 9th. Estoy seguro de que una de las cosas de las que hablan es esta celebración del Día de la Victoria el 9 de mayo por el 80º aniversario. Lo que me resulta interesante es que invitan a muchos países. Uno de ellos es Israel. Yo pensaría que Israel debería estar interesado en venir, pero Netanyahu ya ha dicho que no vendrá. Siempre me sorprende eso. Quiero decir, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? De todos los países, realmente creo que Israel debería venir. ¿No lo creéis? Y sin embargo, él no viene. Wouldn't you think? And yet he's not coming. Oh, absolutely. Well, indeed, though he has Oh, absolutamente. Bueno, en efecto, aunque él, por supuesto, ha asistido a las celebraciones antes, así que esta vez no va a ir, aunque sí asistió en años anteriores. Pero bueno, todos sabemos por qué. Quiero decir, se da cuenta de que si va, los europeos le criticarán, y está enfadado con los rusos porque han estado criticando lo que ha estado haciendo en Gaza y todo ese tipo de cosas. Pero tienes toda la razón, fundamentalmente. Quiero decir, dado lo que se está conmemorando, que fue una victoria en la que Rusia hizo, de lejos la mayor contribución, si hablamos de Alemania, y que fue gracias a esa victoria que el pueblo judío fue salvado, porque estaban, al menos en... Sí. Es bastante incorrecto que el primer ministro de Israel de todos los países no asista a una celebración así en este momento. Pero así están las cosas. such a celebration at this time. But there it is. And also Ukraine and the US. Y además, Ucrania y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo. Así que, por fin, firmaron este acuerdo. Ahora, sea lo que sea que contenga, podemos dejar eso a un lado. Me interesa saber tu opinión sobre lo que han conseguido aquí. ¿Significa esto que Estados Unidos va a seguir apoyando a Ucrania para que continúe luchando? ¿O significa que Ucrania ahora es más flexible, posiblemente renunciando a algunas de sus exigencias y empezando a negociar seriamente con Rusia? ¿Qué significa este acuerdo? What does that mean, this deal? I see absolutely no sign of Ukraine. No veo absolutamente ninguna señal de que Ucrania vaya a rendirse, reducir su posición o mostrar algún indicio de estar preparada para negociar con Rusia. De hecho, han aprobado una ley que les prohíbe hacerlo y no muestran ninguna disposición en absoluto. No contemplan ninguna sugerencia de dejar esa ley de lado. Así que no veo ninguna señal de que Ucrania esté dispuesta a retirarse de su posición o a entablar negociaciones directas con Rusia. Los rusos lo han propuesto muchas veces. Ahora bien, todo esto comenzó cuando Zelensky propuso por primera vez esta idea a Trump allá por agosto o septiembre con el fin de obtener la continuación de la ayuda occidental y estadounidense. Continued Western American aid. He wanted the Americans in return. Él quería que los estadounidenses, a cambio de que los ucranianos cedieran derechos sobre recursos estratégicos a Estados Unidos, ofrecieran a Ucrania una garantía de seguridad, es decir, que entrasen en una alianza con Ucrania. Los estadounidenses se negaron categóricamente, y este acuerdo no contiene ninguna disposición de ese tipo. Por cierto, lo he leído. Pero a cambio de eso, los estadounidenses han suavizado considerablemente algunas de las exigencias que antes hacían a Ucrania. Así que lo que han hecho es crear un vehículo de inversión para desarrollar estos recursos en Ucrania. Pero por supuesto, todo es un completo papel mojado, porque Ucrania solo puede funcionar si hay paz en Ucrania, de lo cual no hay absolutamente ninguna señal. Así que los estadounidenses, por un lado, dicen que esto demuestra a los rusos que tenemos intereses en juego, que estamos allí, que estamos implicados. Si eso significa que continuará el suministro de armas estadounidenses a Ucrania en este momento, es completamente incierto.
Estados Unidos sigue suministrando armas a Ucrania por ahora, pero las autorizaciones existentes, al parecer, se agotan en unos 6 meses. Si en ese momento Trump estará dispuesto a volver al Congreso para solicitar más fondos o a ejercer su propia autoridad para reducir suministros, lo dudo. Ni siquiera creo que él lo sepa en este momento. No parece que tenga muchas ganas de hacerlo, pero quizá podría llegar a eso. Por cierto, creo que este es un acuerdo muy malo, tanto para los estadounidenses como para los ucranianos, como siempre ocurre con los acuerdos inviables. And for the Ukrainians, as unworkable agreements always are. What's the whole point of having this agreement? I mean, ¿Cuál es el sentido de tener este acuerdo? Quiero decir, ¿qué es lo que realmente... No me queda claro por qué Trump tiene tantas ganas de conseguir este acuerdo y por qué Zelensky piensa que es una buena idea ceder tus derechos mineros y esto y lo otro durante tanto tiempo y simplemente darle todo a Estados Unidos sin recibir ninguna garantía a cambio. No lo entiendo del todo. ¿Cuál es el sentido? I don't quite get it. What's the whole point? Right. Right. I think you've actually put your Exacto. finger on it because none Creo of que has dado en el clavo, porque ninguna de las partes consiguió lo que quería. the Americans Los ucranianos no obtuvieron su garantía de seguridad. Los estadounidenses no pudieron hacer su operación relámpago para apropiarse de los recursos ucranianos. Así que a ninguno le gusta realmente el acuerdo que tienen. Pero si no hubiera habido ningún acuerdo, habría sido una señal de que toda la relación entre Estados Unidos y Ucrania se había roto por completo. Que se ha hablado mucho de esto. Y creo que ni los estadounidenses ni los ucranianos estaban dispuestos a aceptar eso. Por eso improvisaron algo, que es lo que tenemos ahora. patched up something together, which is what we now have. So use that Pero as, utilizan eso como una forma de mostrar al mundo que siguen siendo buenos amigos. good friends and That they're still still, okay. that they're still Que siguen siendo buenos amigos. Exactamente, que siguen siendo buenos amigos. It doesn't Pero como he dicho, no satisface los objetivos principales de ninguna de las partes. Quiero decir, no tiene sentido. I mean, it's Al final todo se reduce a salvar las apariencias. pointless. It's all about Pero así están las cosas. ultimately, but there it is. Well, Zelensky openly Bueno, threatening Zelensky está amenazando abiertamente en este día de la victoria con un atentado terrorista. ¿Crees que habla en serio o que algo le ha dado más confianza? golden about You can deal never. or something. Well, who knows? I mean, I would say something about Zelensky makes. Bueno, quién sabe. Quiero decir, diría algo sobre Zelensky. Lanza muchas amenazas en distintos momentos. Es difícil pasar esto por alto, porque, quiero decir, a veces ha actuado según esas amenazas, pero las hace constantemente. Creo que fuera del pequeño círculo de personas como yo que pasan horas cada día siguiendo esta guerra, es difícil transmitir lo extraordinario que es Zelensky, o lo desinhibido que se ha vuelto. Quiero decir, como probablemente sepas, hace aproximadamente una semana, un general ruso fue asesinado por una bomba en Rusia. Y después, Zelensky tuvo una reunión con sus jefes de inteligencia en la que admitieron abiertamente que lo habían hecho. Y se regodeaban por ello, de una manera que francamente me pareció desagradable. That, frankly, I found ugly. Yeah. But he does this. I'm afraid you. Pero ya sabes, él hace esto. Me temo que no puedes asumir que no lo hará. Es el tipo de persona que hace amenazas, y a veces las cumple. Creo que sería un acto de locura hacer esto, en el sentido de que, mira quién va a estar allí. Quiero decir, Xi Jinping va a estar allí, Lula va a estar allí, todas estas personas van a estar allí. Un atentado terrorista en este desfile en ese momento, lo único que conseguiría sería poner a todos estos países completamente en contra de Ucrania. Por otro lado, estoy seguro de que los rusos tomarán todas las precauciones de seguridad posibles para evitarlo. Pero me temo que Zelensky ahora está lo suficientemente enfadado y lo suficientemente loco y se siente lo suficientemente empoderado, porque haga lo que haga, por muy poco atractivo que sea su comportamiento. Unattractively, he behaves. He knows the Europeans especially will be there for him. Él sabe que especialmente los europeos estarán ahí para apoyarle. Quiero decir, mira, solo por poner un ejemplo, se presenta en el funeral del Papa vestido con ropa de combate. ¿Quién hace eso? Es decir, no lleva traje ni corbata para ir a un funeral. Pero bueno, ya nadie comenta nada sobre esto, así que no es imposible que intente algo.
Los rusos van a tomarse esto extremadamente en serio a estas alturas. Y no creo que tenga éxito, porque creo que la seguridad va a ser tan estricta que no será posible que tenga éxito, al menos no en Moscú. Pero existe una posibilidad real de que los ucranianos puedan intentar algo en otros lugares. Ataques con drones en otras ciudades o quién sabe qué más. Quiero decir, sé que probablemente solo está amenazando sin un plan real para hacerlo, pero aún así, están muy inquietos. Tal como dijiste, ¿quién va a estar allí? Hay muchos líderes que van a estar presentes y Dios sabe lo que podría pasar. No lo sé. Quiero decir, podríamos estar hablando potencialmente de una guerra mundial. No lo sé. Bueno, probablemente espera que esto asuste a los líderes y les haga desistir de ir. Quiero decir, esa es posiblemente una de las razones detrás de esto. Por cierto, eso no ha sucedido. Y Modi no va porque tiene que preocuparse por esta crisis con Pakistán, pero nadie más se ha retirado. Pero ahí lo tienes. Ese es Zelensky. Y en mi opinión, esto demuestra que este líder en particular no está capacitado para ser el líder de un país importante. Para mí esto es evidente. Lo era de Antichysniamtiu. Hubo un tiempo en que se hablaba de cambiarlo, ¿verdad? Que Trump quería unas elecciones y Putin también quería que Ucrania tuviera elecciones. Pero ya no se habla mucho de eso. Así que por ahora está a salvo. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, hablé bastante sobre esto cuando se discutió por primera vez, y dije que pensaba que a estas alturas destituir a Zelensky del poder va a ser muy difícil. Quiero decir, su punto más débil fue en la primavera del año pasado. Desde entonces, ha llevado a cabo una purga efectiva del sistema político en Ucrania. Es decir, su principal oponente político, Poroshenko, está sancionado y se enfrenta a una condena de 15 años. Otros líderes políticos también han sido apartados. Es muy difícil ver que puedan organizar un desafío político. Y además, Zelensky cuenta con el respaldo de los servicios de seguridad en Ucrania y de las distintas milicias. Y por supuesto también cuenta con el apoyo de los europeos. Así que creo que apartarle y sacarle del poder sería extraordinariamente difícil ahora. Quiero decir, la única manera en que podría ocurrir es si el ejército ruso llega a Ucrania y básicamente lo expulsa, y eso cambiaría las cosas. Pero por el momento es muy difícil volver a poder control. Quizás por eso J.D. Vance acaba de afirmar que la guerra de Rusia con Ucrania no terminará pronto. Vance ha sido constantemente la persona más realista sobre este conflicto en Occidente. La negociación con Irán. Ahora Trump está amenazando con sanciones a los países que compren petróleo a Irán. Aún hay negociaciones en curso. Cuando dice eso, ¿significa que la negociación ya ha fracasado sin que nadie lo admita, pero que en realidad ya ha colapsado? ¿Es así? Es una excelente pregunta. No lo sé, porque toda la información hasta hace unos días, no solo de los estadounidenses esta vez, sino también de los iraníes, era que todo iba bien. Y de repente Trump sale con esta asombrosa publicación en Truth Social. Podría tratarse de Irán, pero te voy a decir lo que realmente pienso. Creo que básicamente se trata de China. Recuerda lo que siempre digo, todo, absolutamente todo, al final se reduce a China. Esto es lo que obsesiona a la clase política estadounidense. Y China es el mayor comprador de petróleo iraní. Los aranceles no han hecho que los chinos retrocedan y se inclinen ante Trump. Así que ahora él piensa que puede asustarlos, amenazándolos con aranceles secundarios que va a imponer sobre el petróleo iraní. Quiero decir, es infantil. Pero quiero decir, es la forma en que Estados Unidos se comporta cada vez más, y ya se comportaba así incluso antes de que Trump fuera presidente. Así que quieren usar a Irán como excusa para castigar a China, ¿verdad? Porque saben que China, ¿vale?
Pero ¿no nos da eso también una pequeña señal de que la negociación no va muy bien? Porque si fuera bien, no podrías usar esa excusa, ¿no? No puedes sancionar a Irán si logras algo. Quite true. I mean, it's also no doubt a way of putting Muy cierto. Quiero decir, sin duda también es una forma de presionar a Irán. Pero los iraníes tampoco van a sucumbir a esa presión. No lo hicieron antes. No hay razón para pensar que lo harán ahora. De hecho, una de las reglas de hierro al negociar con Irán es que cuanto más presión se ejerce sobre Irán, más dura se vuelve la posición iraní. Así que es completamente contraproducente. Trump ya intentó su campaña de máxima presión sobre Irán antes, cuando Irán estaba mucho más aislado de lo que está hoy. En aquellos días, Irán tenía muy malas relaciones con Arabia Saudí y, por supuesto, aún no era miembro de los BRICS. Quiero decir, si no funcionó entonces, es mucho menos probable que funcione ahora. Así que, ¿por qué intentarlo siquiera? Ahora, en cuanto a, ya que todo gira en torno a China, lo último es que hemos recibido información de que China está evaluando la oferta de Estados Unidos para negociar los aranceles. China acaba de decir nuestra puerta está abierta. Así que ahora el mensaje que hemos recibido es que Estados Unidos ha estado intentando, al parecer, a través de diferentes canales, contactar con China para iniciar algún tipo de negociación, supongo. Y hasta el punto en que ahora China dice, vale, podemos evaluar, pero no hay ninguna promesa. ¿Qué opinas al respecto? Creo que los chinos acabarán aceptando negociar, pero Si yo estuviera en su lugar en esta situación, desde una posición de ventaja, dejaría que los estadounidenses se pusieran nerviosos. Y si quieres que te diga por qué creo que recibimos ese comentario tan extraordinario, intemperante y enfadado, que, como dije, en apariencia era sobre Irán, pero creo que en última instancia iba dirigido a China, sospecho que esa es en parte la razón por la que Trump está furioso. Porque los chinos no se limitan a decir rápidamente, oh, mirad, tenemos prisa, y a negociar con los estadounidenses siempre que los estadounidenses quieren. Ya sabes, los estadounidenses dicen, queremos hablar, y nosotros inmediatamente corremos a hablar. Probablemente eso era lo que Trump esperaba. Está muy enfadado, y lo está desahogando en esta publicación de Truth Social. Pero como dije, si yo fuera China, eso es lo que haría. Dejaría que los estadounidenses se pusieran nerviosos. Yo le daría una semana o dos y les diría a los estadounidenses, mirad, de acuerdo, vemos que queréis hablar. Si queréis presentar algunas propuestas, las estudiaremos. Y luego, después de haberlas analizado, si creemos que esas propuestas merecen siquiera ser discutidas, entonces podríamos considerar una reunión. Pero desde luego, no me precipitaría en nada, y tengo la impresión de que los chinos tampoco tienen prisa. Por cierto, he tratado con estadounidenses en negociaciones. Este tipo de fanfarronería y amenazas es muy típico de la forma en que los estadounidenses llevan a cabo las negociaciones. Y como he dicho, la mejor táctica es mantener la calma y dejar que pase el tiempo. Y creo que eso es exactamente lo que está haciendo China. creo que fundamentalmente el problema, probablemente en gran medida con Estados Unidos, es que han perdido la confianza no solo con China, sino también con Rusia e Irán. Creo que en el fondo ese es el problema. Por ejemplo, si le dicen a los rusos, oh, no vamos a dejar que Ucrania entre en la OTAN, ¿qué tipo de garantía tienes, verdad? Lo dices ahora, pero podrías cambiar de opinión mañana o tal vez lo haga la próxima administración. ¿Por qué iba Rusia a creerte? Es lo mismo con, oh, vamos a levantar las sanciones sobre ti, Irán, si haces esto o aquello. De nuevo, puedes simplemente dar la vuelta y decir, olvídalo, hemos cambiado de opinión. Lo mismo ocurre con China. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Ha habido muchas ocasiones en las que China realmente cedió y llegó a compromisos, compró más y trató de demostrar que China va en serio. Pero de nuevo, o no se hace ninguna promesa, o se hace una promesa y se rompe al día siguiente, o lo que sea. Creo que fundamentalmente cuando se rompe la confianza, es muy difícil avanzar, ¿no crees?
You're absolutely correct. Yeah, I mean, what you say is Tienes toda la razón. Lo que dices señala exactamente por qué existe esta gran crisis en las relaciones internacionales. Porque en el centro de las relaciones internacionales hay un país muy poderoso que siempre rompe su palabra. En cada uno de los casos que has descrito, has expuesto el problema de manera totalmente acertada. Los rusos no confían en las promesas estadounidenses de que Ucrania no entrará en la OTAN en el futuro, especialmente cuando los periódicos europeos, afirman que un funcionario estadounidense, probablemente el general Kellogg, les dijo a los ucranianos: «Oh, no os preocupéis, podemos acordar esto ahora, pero la próxima administración probablemente cambiará de postura igualmente sobre este asunto», lo cual, por supuesto, los rusos están leyendo. Y por supuesto, conocen perfectamente todas las promesas hechas en el pasado sobre no expandir la OTAN hacia el este. Tienes toda la razón sobre Irán. Quiero decir, los iraníes hicieron todo tipo de acuerdos con Estados Unidos. Estaba el JCPOA, estaba la promesa de levantar las sanciones. Ninguna de esas promesas, de hecho, se cumplió. Y con China, bueno, tú conoces la historia mejor que yo, pero incluso yo sé cuántas promesas se hicieron y no se cumplieron. Y quizás la más importante, las promesas que se hicieron sobre Taiwán, sobre reducir las entregas de armas y todo eso a Taiwán, y sobre la política de una sola China, en la que ahora está bastante claro que los políticos y líderes estadounidenses no creen. Entonces, ¿qué vas a hacer? Quiero decir, ¿cómo puedes negociar y llegar a acuerdos con un país así? Y es increíblemente difícil y muy, muy bueno, casi imposible, dado el poder de Estados Unidos. Así que en el Reino Unido ha habido bastantes visitas de altos funcionarios. Solo este año, en enero, Rachel Reeves, que es la ministra de Hacienda en la sombra, visitó, y luego el secretario de Energía, Ed Miliband, visitó en marzo, y después el almirante Tony Radakin acaba de visitar en abril. Exacto. Y también se comenta que, al parecer, Starmer está considerando visitar China más adelante este año. ¿Hay un cambio en el enfoque del Reino Unido hacia China? Sí lo hay, pero quiero decir, no es tanto que se haga sin convicción, sino sin una idea o plan real. Así que todas estas son personas muy importantes. Rachel Reeves, quiero decir, tenemos esta constitución arcaica en Gran Bretaña con todos estos títulos pomposos. Su título es Canciller de Hacienda. Ella es la ministra de Finanzas británica. Ed Miliband es el secretario de Energía, pero su principal trabajo es organizar la transición ecológica, la transición hacia la energía verde. Debo decir que Gran Bretaña tiene enormes problemas energéticos. Quiero decir, nos falta todo tipo de energía imaginable, pero él está particularmente centrado en la energía verde. Por supuesto, el país líder en tecnología verde es, por supuesto, China. Y Tony Radakin es el jefe del ejército británico. Así que todas estas personas están yendo a Pekín. Todos ellos, en algún nivel, entienden que una relación con China es importante para el Reino Unido. Lo he comentado muchas veces. Recordarás que acabo de hablar de esto en muchos programas, que el Reino Unido tiene una crisis masiva de solvencia. No tenemos dinero para invertir en nada. El país que podría hacerlo, posiblemente, es China. Eso fue lo que el gobierno de Cameron entendió, en cierto modo. Por eso tuvimos esa llamada Edad de Oro de buenas relaciones entre el Reino Unido y China. Y luego, por supuesto, lo tiramos todo por la borda, porque ya sabes, íbamos a tener la Gran Bretaña global, íbamos a aliarnos con los estadounidenses y a enviar buques de guerra a la región Asia-Pacífico. Por cierto, estamos de nuevo enviando buques de guerra a la región Asia-Pacífico. La mitad de nuestra armada, 4 barcos. 4 barcos. Eso es lo que es ahora la Marina Británica. En total son 8 barcos, y estamos enviando 4 de ellos. Así que eso realmente va a asustar a los chinos. En fin, hablo en serio. Así que lo tiramos todo por la borda. Y hay cierta comprensión de que quizá deberíamos reconsiderarlo y revivirlo. Pero nadie tiene realmente un plan sobre cómo hacerlo.
Nadie va a China y dice, miren, estas son nuestras industrias. Aquí es donde nos gustaría recibir inversión, lo que esa inversión podría producir. Así es como podrían beneficiarse de ello. Nadie hace esto, porque ya nadie piensa así en Gran Bretaña. Nobody's doing this because nobody thinks like that in Britain anymore. Okay, so they're Vale, así que solo están pensando, vale, vamos a visitar China, e incluso es posible que el propio Starmer visite China sin saber exactamente lo que van a hacer, ni discutir en detalle con China lo que quieren, ¿verdad? with China what they want, right? So Exactamente. okay, Vale, bueno, eso es, no lo sé. I don't know how can you. Well, it sounds ¿Cómo puedes? Suena absurdo e incluso gracioso. Y desde un punto de vista chino, lo es. Porque yo vivo en Gran Bretaña. Para mí no tiene ninguna gracia. Es muy preocupante. Pero quiero decir, si sigues de cerca a este gobierno británico, lo que descubres muy rápidamente es que no tienen un plan, al menos no un plan para Gran Bretaña. Y eso es lo otro que van a hacer. Al menos, probablemente no Rachel Reeves y Ed Miliband. De ese grupo, por cierto, Ed Miliband, it's going to verraten vuestra capaz, y quizás el Wuku, en teoría, en con China Haurumina, en Tapfiere o Tuos. conceivably engage China in the kind of discussion that I've talked about. Not that he will, because he's under No es que lo vaya a hacer, porque está bajo una presión política considerable en el Reino Unido. Radakin y Starmer, puedo garantizarte absolutamente que el tema principal que querrán tratar con China es Ucrania. Eso es lo que querrán hacer. Vendrán y dirán, ¿por qué estáis enviando armas a Rusia? ¿Por qué apoyáis a los rusos en todas estas cosas terribles que están haciendo en Ucrania? Y los chinos dirán, no estamos enviando armas a Rusia. Entonces los británicos se enfadarán mucho y se pondrán muy furiosos, y luego dirán, pues deberíais presionar a los rusos y todo ese tipo de cosas. Y me temo que eso es con más probabilidad de lo que acabarán hablando. Starmer no deja de hablar de Ucrania. Starmer never stops talking about Ukraine. So you don't think that Entonces, ¿no cree que exista la posibilidad de que Reino Unido siquiera considere unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta? ¿No lo cree? you don't think so? I would love to think so. I don't know. I don't believe. Me encantaría pensar que sí. No lo sé, no lo creo. Quiero decir, no veo ninguna evidencia de ello. En este momento, Starmer está centrado, nuestro primer ministro está centrado, en conseguir un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Creo que sabe que si Reino Unido se uniera a la iniciativa de la Franja y la Ruta, eso no ocurriría. Así que no creo que lo vaya a hacer. Una cosa que podría estar pensando, y sería algo muy malo y deshonesto, si realmente es lo que está pensando, es que podría ir a China, decir que Reino Unido está interesado en unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y luego correr a los estadounidenses y decir, mirad, dadme ese acuerdo de libre comercio, porque si no, me iré con los chinos. En otras palabras, podría adoptar un enfoque muy manipulador, algo que nunca se debe hacer. Es uno de los mayores errores que se cometen en diplomacia. Knowing que se sources manipulad it's desente, numar. If you can be manipulative, that will gain you advantages. It never does. I would think it, since they don't have any idea how to work with China, Como no tienen ni idea de cómo trabajar con China, quizá unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta sea una buena manera de hacerlo, porque así China tendría un interés en esto. China tendría su propia visión de cómo proceder, cuáles son los proyectos de infraestructuras, en qué cosas está interesada China en colaborar con el Reino Unido. Entonces empiezas a tener algún tipo de plan, ¿no? Puedes empezar a debatir y avanzar, ya que tú mismo no tienes ninguna idea. forward, since you don't have any idea yourself. Don't you think? Well, I cannot imagine any better. Bueno, no puedo imaginar una mejor manera de avanzar que la que acabas de sugerir. But I know the British Pero conozco a la clase política británica y la situación aquí en el Reino Unido. Simplemente no creo que vaya a suceder. just to say. Quiero decir, solo por decirlo, sectores poderosos de la clase política británica son extremadamente hostiles hacia China. La idea de unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, de permitir que los chinos empiecen a construir nuestra infraestructura, volvería completamente locos a algunos que ya están al borde de la locura aquí. Y me temo que tienen influencia, tienen peso And I'm político. afraid they've got traction. They carry political weight.
Yeah, you're right. Because when I'm Sí, tienes razón, porque cuando leo algunos artículos y hablan sobre las relaciones entre Reino Unido y China, siempre aparece esa frase sobre cómo equilibrar los derechos humanos con el desarrollo. Siguen hablando de esas cosas. Hong Kong y venga ya. come on, I mean, Yes, I know. Well, and those are the politer people. Bueno, y esas son las personas más educadas. Quiero decir, si lees a alguien como Ian Duncan Smith, que fue el antiguo líder del Partido Conservador, sus opiniones sobre China parecen sacadas de un cómic. Es decir, son ridículas. Bueno, no voy a usar cierta palabra sobre un compatriota británico, pero son absurdas. Iba a usar una palabra mucho más fuerte. Y ya sabes, si él fuera el único, no importaría. Pero por desgracia, hay una opinión muy extendida dentro de la élite política británica que comparte ese tipo de puntos de vista. No, por cierto, entre el pueblo británico. Hay una gran comunidad china aquí en el Reino Unido, y estoy seguro de que has oído mucho sobre las tensiones entre británicos e inmigrantes. Nunca, jamás, se dirigen contra los chinos. Nunca se les agrupa con otros inmigrantes de esa manera. A los británicos les caen bien los chinos. Se llevan bien con ellos en muchos niveles. Pero bueno, así están las cosas. Get on with them at many levels. But anyway, there it is. last question. So Canada now has- Última last time pregunta. we talked Última vez que hablamos decíamos que se esperaba que la economía de mercado nara. Ahora ha ganado y los liberales siguen en el poder. continue to be- ¿Qué ocurre ahora en Canadá? Porque ahora parece que hay mala relación con Estados Unidos. ¿Qué le espera a Canadá que haga? So what's next for Canada? Well, I mean, the logical and obvious thing to do is that Bueno, quiero decir, lo lógico y evidente sería que dado que Canadá tiene una relación muy mala con Estados Unidos, debería buscar otras relaciones y otras amistades con otros países. Rusia, que por supuesto es un vecino, siempre se olvida eso, pero Rusia es un vecino de Canadá y tiene muchos intereses compartidos con Canadá, e históricamente los dos países han tenido relaciones cordiales. China, por supuesto también, con la que Canadá en su día tuvo excelentes relaciones. Quiero decir, eso es lo que Canadá debería hacer. No creo que haya la más mínima posibilidad de que eso ocurra. Simplemente no me lo creo. Conozco bastante bien a Mark Carney. Quiero decir, él fue el gobernador del Banco de Inglaterra aquí. Quite well. I mean, he was the governor of the Bank of England here. Mhm. He was very political governor of the Bank of England. Fue un gobernador del Banco de Inglaterra muy político. Y es alguien que comparte todas las opiniones convencionales que se esperan de personas de la clase política. Así que sí, Trump es muy malo. Los aranceles son muy malos. China es aún peor. Rusia es peor todavía. Y no creo que sea capaz de trascender eso. Y me temo, siento decirlo, que en Canadá vamos a tener más de lo mismo y una decadencia aún peor. Por lo que sé, las condiciones en Canadá no son muy buenas y solo van a seguir empeorando. Porque de nuevo, no veo ninguna señal real de que alguien dentro de la clase política canadiense sea capaz de cambiar las cosas o de pensar de manera diferente. Capable of turning things round or of thinking differently. I actually want to ask you about Britain again. En realidad, quiero preguntarte de nuevo sobre el Reino Unido. Dices que hay fuerzas dentro del Reino Unido que simplemente odian a China, supongo. Por supuesto, también hay fuerzas dentro del Reino Unido que odian mucho a Rusia. Así que el único país que les gusta es Estados Unidos, ¿verdad? Pero este acuerdo de libre comercio ¿no lleva ya varios años en marcha? Incluso en la época de Johnson, él quería tener este libre comercio con Estados Unidos. ¿Va a suceder realmente? Is it going to happen then, realistically? You put your finger on it again. You're doing a lot. Has dado en el clavo otra vez. Estás haciendo mucho en este programa, déjame decirlo. Una de las grandes absurdidades es que hay un sector de la clase política británica que es intensamente pro-estadounidense. Cuando digo un sector me refiero al 80-90% de ella. Y están convencidos de que porque hablan inglés y los estadounidenses hablan inglés, existe una conexión tremenda entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y que los estadounidenses los valoran, y que son anglófilos en ese sentido. Tengo que decir que esa no es mi propia experiencia de América. Creo que hay bastante hostilidad hacia Gran Bretaña en Estados Unidos, por todo tipo de razones buenas y malas. Así que eso es lo primero que hay que decir. In America for all kinds of good and bad reasons. So that's the first thing to say. Much more
than I think British people. Mucho más de lo que creo que los británicos aprecian. Creo que Estados Unidos y Reino Unido son profundamente diferentes entre sí, hasta un punto que de nuevo la clase política británica simplemente no entiende. Y creo que el sistema político estadounidense y la clase política no piensan mucho en Reino Unido. La idea de que Donald Trump tenga una gran ansiedad por llegar a un acuerdo de libre comercio con Reino Unido es ridícula. Quiero decir, ya sabes, Reino Unido no es tan importante para él. Tiene lugares mucho más importantes en los que está pensando. Groenlandia es más importante para él que Reino Unido. Puede que sea difícil de entender para los británicos, pero es la verdad. Sí, ya veremos. ¿Cuándo se dará cuenta Gran Bretaña de que los estadounidenses no les tienen tanto aprecio? Bueno, vale. De acuerdo. Hablamos la semana que viene. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Bye, thank you. Bye, thank you.